Primero me gustaría saber qué tal les fue con la tarea. ¿Quién la terminó toda? Levanten la mano, ¿quién la terminó toda? ¿Quién hizo, cuántos problemas eran? ¿4? ¿Quién hizo 3? ¿Quién hizo 2? ¿Quién hizo 1? ¿Quién hizo ninguno? La matemática no cuadra. O sea, si los agrego no da todo. O les da pena levantar la mano o no sé. Entonces voy a, si tienen la tarea la pueden poner aquí. Al final de la clase la dejan ahí, por favor. Voy a recordar lo que estamos hablando. Continuación de lo que decíamos el día de ayer. Entonces, imaginemos que tenemos datos así, y en Rn, Rm, x en Rmn, y que tenemos que y es igual a x teta estrella, donde teta estrella es sparse. Y aquí lo que decíamos es que sparse significa que muchas de las entradas de teta estrella son ceros, ¿no? La mayoría, así como vieron en el ejemplo de R que hicimos ayer. Y entonces lo que teníamos era situaciones donde M es menor que N. Potencialmente M es mucho más pequeño que N. En algunos casos M puede ser un quinto de N, muy pequeño con relación a N. Y el objetivo es, en un sistema de ecuaciones lineal como este, lo podemos escribir así. Queremos resolver para teta, pero el problema es que si tenemos mucho más variables que ecuaciones, el problema es que el número de soluciones es infinito en general. Entonces hay una infinidad de soluciones. Eso lo que significa es que si usamos métodos de álgebra lineal tradicionales para resolver para teta, las soluciones que obtendremos no van a ser necesariamente el teta estrella que queríamos recuperar. Sin embargo, lo que hicimos ayer fue explotar la suposición de que teta estrella tiene muchos ceros, y usando eso estudiamos el método de basis pursuit, que lo que hace es que considera teta gorro como el que minimiza la norma L1 con la condición de que y es igual a x teta. Porque la idea es que si teta estrella tiene muchos ceros, pues busquemos una solución del sistema de ecuaciones cuya norma L1 es pequeña. Porque si la norma L1 es pequeña, entonces puede ser que vaya a haber muchos ceros en la solución que encontremos. Ayer vimos en el ejemplo de R que empíricamente, cuando M es más pequeño que N, pero suficientemente grande, sorprendentemente este teta hat coincide exactamente con teta estrella. Podemos recuperar teta estrella exactamente. La única diferencia es error numérico, ¿no? Pese a que el sistema de ecuaciones original tenía una infinidad de soluciones, el conocimiento de que teta estrella es sparse es suficiente para que podamos encontrar la solución exacta. Eso fue un gran descubrimiento de la gente que hace investigación empírica y teórica. Y lo que hicimos ayer fue verificar eso numéricamente y además proveer una caracterización de bajo qué condición se puede demostrar que este algoritmo
nos da exactamente el teta estrella que queremos recuperar. Y entonces eso fue el resultado con el que concluimos. En ese resultado usamos la notación CS, que es el conjunto de vectores en RD, cuya masa se concentra más en el conjunto de coordenadas S. S es un subconjunto de 1 a D. Déjenme les recuerdo. Tenemos que S es un conjunto contenido en 1 a D. Delta S es un subvector de delta, cuyo número de elementos es la cardinalidad de S, y delta S complemento tiene una cardinalidad, tiene el número de elementos igual a la cardinalidad de S complemento, y lo que CS define es el conjunto de señales cuyas coordenadas están más contenidas en S que en S complemento. Entonces, con esa notación teníamos el siguiente resultado, que para cualquier teta estrella que tiene el soporte contenido en S, donde el soporte de teta estrella era lo siguiente: el soporte de teta estrella es el conjunto de coordenadas de Y en 1 hasta D, tal que teta estrella de Y es igual a 0. No es 0, perdón. Entonces, el soporte de teta estrella es así como el conjunto de coordenadas que importan, ¿no? De todas las potenciales coordenadas que hay D de ellas. El soporte es el conjunto de coordenadas donde está la señal. Entonces, para cualquier teta estrella con soporte contenido ahí, si tenemos los datos X y Y, pero Y satisface que Y es igual a X teta estrella, la primera condición es que la solución del programa Basis Pursuit es única y coincide con teta estrella. Este enunciado es el que quisiéramos verificar matemáticamente, porque empíricamente eso es lo que la gente había observado, y que también es lo que ustedes vieron ayer en R, ¿no? Si corrieron el código, se dieron cuenta de que sí, teta estrella coincide con teta hat. Entonces vimos que esta condición es equivalente a una condición matemática que nos dice que le dan el nombre de restricted null space. Restricted porque pone una restricción en el kernel de la matriz. Y la condición es que el kernel de la matriz intersectado con ese conjunto sea 0. Que esto se cumpla es equivalente a lo que queríamos obtener. Y entonces el juego ahora se convirtió en encontrar condiciones que impliquen esta, porque esta es equivalente a lo que observamos en la práctica. ¿Sí estamos todos claros? Entonces lo voy a poner aquí para que recordemos hacia dónde vamos. La condición restricted null space es que CS intersectado con el kernel de X sea igual a 0, y esto es equivalente a teta hat igual a teta estrella. Informalmente lo voy a escribir así. Entonces ahora lo que quiero es encontrar condiciones que impliquen esta propiedad, que es equivalente a lo que queríamos. Ese es el mapa lógico que tenemos. Entonces, recordemos un poco la notación. El conjunto de números de 1 a D lo escribimos de esta forma. Para una matriz X de n por d dimensiones, me falta el d aquí, denotamos por XY la Y columna de la matriz. XY es la Y columna de la matriz. Y aquí introducimos la siguiente notación. Decimos que la pairwise incoherence de la matriz X
la incoherencia a pares de la matriz X es el máximo sobre I y Y en D de los productos internos de la I columna y la Y columna dividido por N menos la indicadora de que I es igual a 1 perdón, de que I es igual a Y. Entonces, ¿qué significa esto? La indicadora de que I igual a Y, esta es la función que me da 1 si I es igual a Y y 0 de lo contrario. Entonces, cuando tomamos I y Y que son iguales, la condición, la cantidad aquí se convierte en el producto interno de XY consigo mismo, normalizado por N, y queremos que eso sea similar a 1. Bueno, queremos ver la desviación de eso con respecto a 1. Entonces, esa cantidad sería la diferencia con 1 de la norma al cuadrado dividida por N. Cuando I y Y son diferentes, este es 0 y tenemos el producto interno de XY con XY. Entonces, decir que esta cosa sea pequeña, decir que la pairwise incoherence sea pequeña, en algún sentido lo que mide es qué tan ortonormales son las columnas de la matriz. Pensemos en el caso en el que esta pairwise incoherence es 0. Si esto es 0, ¿qué significa? Que las columnas, cuando son iguales, aquí me queda la norma al cuadrado dividida por N y aquí me queda 1. Entonces, me dice que la norma al cuadrado de XY va a ser N. Cuando I y Y son diferentes, el producto interno aquí quiero que eso sea igual a 0. Es decir, que las columnas son ortogonales. Entonces, la cantidad pairwise incoherence como que mide qué tan ortogonales son las columnas de la matriz X. Y va a ser una cantidad pequeña cuando las columnas sean ortogonales. Pero puede ser pequeña aún así si las columnas no lo son. No son ortogonales. Entonces, esto es redecir lo que acabo de decir. Si la cantidad es pequeña, entonces XY dividido por la raíz cuadrada de N, la I columna dividido por la raíz cuadrada de N, producto interno con XY dividido por la raíz cuadrada de N, es más o menos 0 cuando Y es diferente de Y, y es más o menos 1 cuando son iguales, ¿no? En otras palabras, que XY dividido por la raíz cuadrada de N, las columnas divididas por la raíz cuadrada de N, más o menos son ortonormales, ¿no? En ese sentido. Porque ¿qué significa tener un conjunto ortonormal? Un conjunto ortonormal de vectores, ¿no? Significa que el producto interno entre un vector consigo mismo es 1 y el producto interno con otro es 0, ¿no? Eso significa ortonormales. Y aquí lo que estamos diciendo es que estos son más o menos ortonormales, lo cual es algo bastante restrictivo, pero que se puede cumplir en algunos modelos, como veremos. Una manera alternativa de decir lo que acabo de explicar es la siguiente. La matriz X traspuesta X se conoce como la matriz de Gram y podemos observar que el producto interno de la I columna con la Y columna es la Y-ésima entrada de X traspuesta X. Y entonces la pairwise incoherence se puede escribir como la más grande entrada en valor absoluto de esta matriz. La matriz de Gram normalizada menos la matriz identidad, donde esta es la norma infinito, elemento por elemento. Y aquí está la proposición que importa en el sentido de que nos explica por qué esta propiedad es de interés. ¿Por qué el hecho de que esta cantidad sea pequeña está relacionado con el problema de basis pursuit? Eso se da de contenido en la siguiente proposición. La proposición dice que
la condición de restricted null space se cumple para todo conjunto S cuya cardinalidad es menor o igual que un pequeño s, si esto se cumple. Si la pairwise incoherence de la matriz es menor o igual que 1 sobre 3s. El factor 3 aquí no es importante. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que, en otras palabras, si la pairwise incoherence de la matriz es menor o igual que 1 sobre 3s, eso implica que esto se cumple, lo cual implica que obtenemos que el resultado del algoritmo es exactamente la solución que queríamos. Es decir, lo único que uno tiene que verificar es que esto se cumple, ver quién es S e inmediatamente vamos a recuperar todos los vectores con tal de que su soporte sea de cardinalidad menor o igual que S pequeña. Sí, esa es la idea, el flujo lógico, ¿no? Entonces, que esta condición se cumpla para algún pequeño s, s minúscula, implica que para cualquier conjunto S de cardinalidad menor o igual que S, se va a cumplir la condición que le llamamos restricted null space. Eso implica esto. Y esto es equivalente a que el minimizador sea único y coincida con teta estrella. Es decir, para matrices que satisfacen esto, inmediatamente se obtiene que el algoritmo nos da la solución que queremos encontrar. El algoritmo da recuperación exacta de la señal teta estrella, del objeto teta estrella. Entonces, ese es el resultado principal de esta condición. ¿Hay alguna pregunta? Ok. Aquí tengo una demostración que es álgebra. Por ahorita la voy a evitar. Si tenemos tiempo regreso a esto. Pero quiero enfocarme más bien en el diagrama que les estoy dando de cómo se da el flujo de las ideas para garantizar que podemos recuperar la señal de manera exacta. Entonces, como les dije, los investigadores estaban interesados en encontrar condiciones que son suficientes para que esto se cumpla y por ende esto se cumple. Así que otra definición que ellos propusieron es la siguiente. Una matriz X de n por d se dice que satisface la condición de isometría restringida si con una constante de orden de orden dsx mayor que 0, con estos parámetros, mejor dicho, si la norma operador de esta matriz es menor o igual que delta sx. Aquí hay que explicar un poco a qué me refiero, ¿no? Entonces, mantengo eso aquí porque esa es la condición que queremos, pero lo voy a escribir más pequeño. Entonces tenemos que restricted null space es esto. Y dijimos, perdón, es 0 aquí. Y dijimos que esto es equivalente informalmente a que recuperemos la señal de manera exacta. Ahora lo que quiero es explicar esta notación. Para una matriz A, la norma operador es el valor singular value más grande de la matriz, ¿no? ¿Ustedes han visto la decomposición de una matriz en valores singulares? ¿Quién la ha visto? En álgebra lineal. ¿Han visto eigenvalues? ¿Han visto valores propios? ¿Quién ha visto valores propios de una matriz? Bueno, los valores propios de una matriz se definen cuando la matriz tienen sentido cuando la matriz es simétrica, ¿no? Pero cuando la matriz no es simétrica, lo que hacemos es mirar los valores propios de la matriz A transpuesta A. Esa matriz es simétrica. Entonces uno hace la decomposición de valores propios de A transpuesta A y obtiene los valores singulares.
Y entonces el valor singular más grande de A es la norma operador. La norma operador es simplemente otra norma de matrices, así como la norma de Frobenius de una matriz, así como la norma infinito de una matriz, y así sucesivamente. Entonces, esta es la norma operador, y lo que queremos es que XS, que es una matriz, obtenida de la siguiente forma. Tenemos la matriz X, y nada más mantenemos las columnas cuyo índice I está en S. Es decir, XS es una submatriz de X, donde mantenemos las columnas que están en S. Entonces, esta matriz es de tamaño, en mi notación, N por la cardinalidad de S. XS es una matriz de cardinalidad N por la cardinalidad del conjunto S. Donde lo que hacemos es mantener las columnas cuyo índice está en S. Por ejemplo, si S es igual al conjunto 1, 3, nada más pondríamos aquí la primera columna de X y la tercera columna de X. Nada más tendríamos dos columnas. Eso es lo que es XS. Entonces, XS transpuesta a XS dividida por N menos la identidad, queremos que la norma operador sea pequeña. En algún sentido, lo que nos está diciendo es que las columnas de la matriz X, que corresponden a índices en S, esas columnas son más o menos ortonormales en el sentido de la norma operador. Lo estoy diciendo de forma informal, pero eso es lo que estamos diciendo. En otras palabras, que la submatriz XS se comporta de manera bonita, en el sentido de que esta se parece a la identidad. No sé si me explico. Entonces, eso es la condición de restricted isometry, que la escribimos de esta forma. Y esto está relacionado, de hecho, con la otra condición de pairwise incoherence, y se parece cuando S es igual a 2 en esta definición. Porque la definición de aquí requiere que la condición se cumpla para todo S cuya cardinalidad es menor o igual que S pequeña. Y en general, las dos cantidades se relacionan. La pairwise incoherence es más pequeña que la cantidad que aparece en restricted isometry, y la cantidad que aparece en restricted isometry se relaciona así. Entonces, aquí está la proposición que se puede probar con álgebra lineal, no es difícil. Se puede probar que restrictive null space se cumple para todo conjunto S, cuya cardinalidad es menor o igual que el pequeño s, si la constante en restrictive isometry es menor o igual que 1 sobre 3. Es decir, si este número es pequeño, entonces para la matriz X, entonces restrictive null space se cumple. Esa es la proposición. Entonces lo voy a escribir aquí. Lo que acabamos de decir es que hay dos condiciones que implican a restricted null space. Déjenme, escribo aquí. Entonces, las condiciones que les acabo de dar son: si la pairwise incoherence de la matriz es menor o igual que 1 sobre 3s, y la restrictive isometry de la matriz con 2s es menor o igual que 1/3, estas son dos condiciones matemáticas diferentes. Las dos implican restrictive null space. Es decir, si una matriz satisface esas dos propiedades, cualquiera de las dos, inmediatamente satisface restrictive null space, y por ende, si ustedes corren el algoritmo con una matriz que satisface una de las dos condiciones, entonces el algoritmo está garantizado que le va a dar la solución exacta. La inversa no se cumple. Va a haber ejemplos de matrices que cumplen esto y que no cumplen ninguna de las dos. ¿Ok? Es una buena pregunta. Hay matrices X que satisfacen esta propiedad sin satisfacer esta. Estas son condiciones suficientes, pero no necesarias. ¿Ok? Esta es la condición suficiente y necesaria para recuperar la señal de manera exacta, pero aparte de esta no hay otras condiciones así tan bonitas, nada más hay condiciones suficientes.
Esa es la propiedad. Entonces, para darles ejemplos más concretos, este se encuentra en el libro que les di en las referencias. Consideren el siguiente modelo, el siguiente escenario. Consideren una matriz X aleatoria, donde las entradas de X son generadas de manera independiente con una distribución subgaussiana, así como hemos estado viendo, así como hicimos en la tarea, ¿no? y en el laboratorio. Entonces las entradas de X son independientes, idénticamente distribuidas y subgaussianas. Supongamos que el valor esperado de cada entrada es 0 y el valor esperado, el valor esperado de X y Y al cuadrado es 1. Este es un ejemplo sencillo de una matriz que se puede generar de manera aleatoria. Entonces, si n es mayor o igual, este símbolo significa up to a constant, es decir, hay una constante que estoy ignorando, así como les dije al principio de la clase. Entonces, si n es de orden mayor o igual que s al cuadrado logaritmo de d, entonces pairwise incoherence se cumple. Es decir, matrices aleatorias cumplen pairwise incoherence con tal de que el tamaño n, el número de el tamaño n, que es el número de filas que tenemos, sea mayor o igual que s al cuadrado logaritmo de d. Eso implica esto, y esto implica esto, y esto implica recuperar exactamente. Es decir, para matrices que satisfagan esta propiedad, nada más que n sea mayor o igual que el número de coordenadas al cuadrado multiplicada por el logaritmo de d, el número de coordenadas que importa, con tal de que esto se cumpla y x haya sido generada de esa forma, ya inmediatamente podemos obtener que con probabilidad muy alta vamos a recuperar la matriz de manera exacta. Entonces, si ustedes se acuerdan el ejemplo que hicimos en el laboratorio ayer, los datos habían sido generados con una distribución normal, ¿no? Con media 0 y con varianza 1. Y las entradas de la matriz eran independientes. Entonces, en el ejemplo de ayer, la matriz satisface esto. La matriz que hicimos en la simulación satisface esto. Y lo que vimos en la simulación fue que cuando incrementábamos el número de filas de la matriz, cuando teníamos más ecuaciones, había un punto donde ya podíamos recuperar la señal. Pero si teníamos muy pocas filas, no la podemos recuperar. Y la intuición es que hay un valor que a partir de ahí sí la podemos recuperar. Y lo que eso nos está diciendo es que al menos para que esta condición se cumpla, ese valor de n tiene que ser mayor o igual que s al cuadrado, el número de entradas no 0. En el ejemplo de ayer, este sería 10 al cuadrado, sería 100, multiplicada por el logaritmo de d. Esa sería la condición. Bueno, este es un ejemplo donde para una familia de distribuciones podemos recuperarla. Adelante. WHP significa con probabilidad alta. Con probabilidad alta esto se cumple. Lo decimos con probabilidad alta porque X es una matriz aleatoria, ¿no? Entonces cada vez que generamos los datos obtenemos una nueva matriz. Pero para la mayoría de casos de matrices que generemos, con probabilidad alta se va a cumplir esto, siempre y cuando n sea mayor o igual que este orden. Ahora, esta es una condición suficiente. Es posible que con un n menor seamos capaces de recuperar la señal. Y la otra propiedad que también, de hecho, en este mismo ejemplo se cumple, es que si n es mayor o igual que s multiplicada por el logaritmo de ed dividida por s, entonces esto implica la otra condición, restrictive isometry, menor o igual que 1 sobre 3, que es esta de aquí. Pero si esta se cumple esta, y si esta se cumple, tenemos recuperación exacta. Pero si ustedes se fijan, esta nada más requiere que n sea de orden s, con un factor logarítmico, mientras que esta es que n sea de orden s al cuadrado. Es decir, restrictive isometry es un poco más general que la otra condición. Y lo que esto dice es que el número de muestras, el número de filas que necesitamos es del orden s multiplicado por un logaritmo,
tratemos de convencernos de que esto es casi óptimo. Consideremos lo siguiente. Pero antes de ello, ¿hay alguna pregunta? ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? No, les estoy dando una familia de ejemplos de matrices aleatorias que con probabilidad alta satisfacen condiciones suficientes, estas, que me garantizan la caracterización de que yo recupere la matriz al vector de manera exacta, ¿no? Entonces, por eso lo que hicieron esos matemáticos fue impresionante, porque un algoritmo que nadie entendía lo caracterizaron y luego dieron ejemplos concretos de modelos que satisfacen esto, y desde entonces se ha hecho un estudio más profundo de este tipo de objetos. Entonces, quiero convencerlos de lo siguiente. Supongan lo siguiente. Supongan que tenemos un sistema de ecuaciones, lo voy a llamar Y1, Yn, así, teta 1, x1, 1, teta d, x1d, teta 1, xn1, teta d, xnd. Tenemos un sistema de ecuaciones como este, ¿no? ¿Qué es lo que estamos tratando de resolver en este tipo de problemas? Dijimos que d puede ser mayor que n, ¿no? Es decir, es un sistema que tiene más variables que ecuaciones. Ahora, supongan que yo sé que yo conozco el soporte de teta estrella. Supónganse que yo sé quién es ese, el soporte de teta estrella. Si yo sé quién es el soporte de teta estrella, que obviamente no lo sé porque por ello es que ando resolviendo este problema, ¿no? Si yo supiera cuál es el soporte, no hay que hacer nada. Simplemente lo que yo haría sería quitar algunas de las columnas de aquí, y porque ya sé que los valores de esos tetas serían 0, ¿no? Nada más mantendría yo las variables que importan y resolvería un sistema con menos variables. ¿Sí me explico? Entonces, si yo tiro a la basura todas las variables que no importan, mi sistema ahora va a ser de n por la cardinalidad de s, ¿no? Nada más mantengo a las variables que importan para el sistema. Ahora, para que yo sea capaz de resolver este sistema de manera única, si yo recuerdo lo que sé de álgebra lineal, cuando la cardinalidad de s es del mismo orden que n, yo debería ser capaz de resolverlo, ¿no? Porque ahora tendría un sistema con el mismo número de variables, el mismo número de ecuaciones, y si todo pasa bonito, va a haber una solución única, que sería teta estrella, ¿sí? Eso es algo que haría una entidad que sabe la verdad, que sabe quién es teta estrella. Pero esa entidad quizás sí existe, pero nosotros no somos esa entidad, ¿no? Entonces, pero ahora, supongamos que esa entidad sabe quién es ese. Entonces, para que nosotros tengamos exactamente una solución única, por lo menos vamos a necesitar que n sea mayor o igual que s. Porque si n fuese menor que la cardinalidad de s, lo que tendríamos sería menos ecuaciones que variables, ¿no? Y entonces no lo podríamos resolver en ese caso. Entonces, por lo menos, esperamos que n sea mayor o igual que s. Y lo que les estoy diciendo aquí es que, bueno, el algoritmo funciona no con n mayor o igual que s, pero funciona con n más grande que una constante multiplicada por s, multiplicada por un logaritmo, que los logaritmos crecen bastante despacio, ¿no? Es decir, este algoritmo está haciendo casi lo que la entidad que ve todo haría, sí. Oye, entonces, si esa constante s al cuadrado de d es más grande, yo puedo decir que teta estrella tiene más ceros, o sea, 10 casos. Podemos pensar de este s, ¿no? Como la cardinalidad, el s pequeña es como la cardinalidad de s. Entonces, lo que estamos diciendo es, si la cardinalidad del conjunto de S es el conjunto de no ceros. Entonces digamos que el conjunto de no ceros es 10. A ver, digamos que teta estrella es así. 1, 1, 1, 1, 1 y después ceros.
Entonces este tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces en este caso, la cardinalidad de S es 5. Entonces aquí voy a tener 5 logaritmo de algo. Y quiero que n sea mayor o igual que una constante que dejé sin especificar, multiplicada por 5, multiplicada por el logaritmo. Eso me da un régimen a partir del cual yo voy a ser capaz de recuperar la matriz de manera exacta. Y lo que yo estaba diciendo es que si yo supiera que estas son las variables que importan, la primera entrada, la segunda entrada, etc., lo que yo haría es resolver este sistema. Nada más yo resolvería el sistema con las primeras 5 variables, ¿no? Porque yo sabría que no necesito la sexta, la séptima, yo no las necesito, porque si yo sé que estas son las no cero entradas, nada más mantengo esas columnas, resuelvo un sistema más pequeño. Pero aún sabiendo que este sistema lo puedo resolver, por lo menos voy a necesitar 5 muestras, ¿no? N mayor o igual que 5. Si no, incluso ese sistema va a tener infinidad de soluciones. Entonces, por lo menos N tendría que ser mayor o igual que 5, en ese ejemplo. Y aquí lo que les estoy diciendo es que el algoritmo va a funcionar cuando n sea mayor o igual que una constante multiplicada por 5, multiplicada por el logaritmo de algo. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, el algoritmo es casi óptimo en ese sentido, para este tipo de matrices, porque el número de variables no cero me da una condición en el tamaño de n que necesito, y esa condición que el algoritmo me da es casi óptima en ese sentido. ¿Sí me explico? ¿Alguna pregunta? No. Ok, entonces esto es porque el algoritmo, el código de ayer funcionaba. El código de ayer funcionaba porque habíamos generado las matrices en R satisfaciendo esto, y lo que hicimos fue tener suficientes filas relativas al número de entradas no cero, y entonces estábamos en alguno de estos dos regímenes, y por ende el algoritmo nos daba la solución exacta de recuperar el objeto teta estrella. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Entonces lo que voy a hacer ahora es hablar del caso con ruido. Lo que hicimos ahorita fue de mucho interés y ha sido de mucho interés para la gente que hace matemáticas aplicadas. También hay estadísticos que trabajaron en esto, pero los de ingeniería son los que han hecho más que todo el trabajo en este sentido. Y los matemáticos que han contribuido con el entendimiento teórico del algoritmo. Entonces lo que voy a hacer ahora es considerar el caso de regresión con ruido. En este sentido, considero el modelo y igual a x, teta estrella, más un vector w. Entonces, primero déjenme aclarar qué es lo que observamos, ¿no? Los datos. Los datos van a ser y y x. Y está en Rn, x va a estar en nd. N por d, es una matriz. Entonces, por ejemplo, x va a ser y puede ser lo siguiente, ¿no? Y puede ser una variable que corresponde a subject 1, persona 1, llamémoslo persona 1, persona 2, y así sucesivamente. Tenemos n personas en nuestros datos. Entonces, y1 es el valor de y de la variable para persona 1. Podemos pensar de esta variable algo así como salario. Entonces, y1 es el salario de la persona 1. Y2 es el salario de la persona 2. Y luego tenemos x, que x va a tener todas las variables que queremos usar para entender cómo funciona el salario de una persona. Entonces, en x yo puedo poner cosas como, digamos, edad. Puedo poner años de experiencia laboral, años de educación, y así sucesivamente. Puedo poner todo lo que se me ocurra a mí. ¿Cuál es la edad de la persona?
cuánto tiempo estudió la persona, dónde trabaja la persona, qué tan alta es la persona, cuál es el peso de la persona, cuál es hombre o es mujer, de dónde es la persona. Todo eso lo puedo poner ahí. Y lo que me interesaría es, de todas estas variables que se me pueden ocurrir a mí, seleccionar un subconjunto de ellas, que son las que importan para entender cómo funciona el salario. Por ejemplo, en esta situación que les digo, el salario de una persona probablemente no va a importar, no va a estar tan relacionado con la estatura, ¿no? Igual si la sociedad es un poco, tiene un poco de puntos de vista desagradables, importaría, pero no esperaríamos que si yo soy 1,77 o 1,97 o 1,50, esperaríamos que eso no importa para el salario. También esperaríamos que otras cosas como si a mí me gusta el fútbol o no, probablemente eso no importa, ¿no? Para el salario, a menos de que en casos excepcionales, pero en general eso no importa. Lo que sí va a importar es cosas como qué edad tiene la persona, ¿no? Una persona de más edad, usted esperaríamos que gane más porque tiene más años de trabajo. O una persona que tiene más años de educación, en principio esperaríamos que gane un poco más. Entonces, no todas las columnas de X son importantes. Un subconjunto de ellas son las que queremos seleccionar como importantes, ¿sí? Y entonces, intuitivamente, lo que queremos hacer es lo siguiente. Podemos escribir el modelo de la diapositiva. Lo podemos escribir como YI igual a XI1, teta estrella 1, XIN, teta estrella n, más epsilon 1. Aquí debería poner 1 para hacerlo más concreto. Y luego YN es igual a XN1, teta estrella 1, XN, aquí me equivoqué, este debería ser D, 1D, ND. Esta lista de ecuaciones es lo mismo que está escrito ahí, ¿no? Nada más que escribí el sistema de ecuaciones compacto que está ahí, lo escribí así en detalle, ¿no? Entonces, lo que yo quiero determinar es cuál es el conjunto S de Y's tales que teta estrella de Y no es 0. Esto se llama selección de variables. Quiero seleccionar las variables importantes de este modelo. Porque si teta estrella Y es 0, lo que eso significa es que la variable no importa, ¿no? La variable Y no importa para predecir salario, en este caso. Salario es un ejemplo particular, pero en algunas aplicaciones de ciencias, las variables aquí pueden ser cosas como el resultado de algún tratamiento, el resultado de tener cáncer o no, por ejemplo. El cáncer puede ser un cáncer de pulmón, un cáncer de vejiga, de lo que sea. Ese puede ser Y. Esta puede ser la información correspondiente a un gen. La siguiente puede ser la información correspondiente a otro gen. Pero la gente que estudia estos problemas, ellos no tienen acceso a muchas personas, porque buscar un número alto de personas para analizar la información genética es muy caro. Si ustedes obtienen la información genética de una persona en particular, eso en Estados Unidos cuesta mucho dinero. Entonces, en estos estudios, el número de personas no va a ser tan alto, pero el número de genes que una persona tiene puede ser 10 a la 4, puede ser 100,000, puede ser un número muy alto. Entonces, de todos esos genes, que son decenas de miles, para las 100 personas del estudio, se quiere determinar cuáles son los genes que importan para ocasionar cáncer de pulmón, por ejemplo, o para ocasionar cáncer de vejiga, o cáncer de cualquier tipo. Entonces, la gente en biología usa estos métodos para esos fines.
Y todo se reduce a seleccionar un conjunto de variables que sea no cero, para las cuales los coeficientes son no cero. Y esto se conoce como selección de variables. Si estamos claros aquí con el objetivo y con el modelo, el epsilon que aparece aquí, epsilon 1 hasta epsilon d, que yo escribo compacto de manera W, hubiera usado la misma notación, pero no me fijé. Ese es el error, es un ruido que suponemos que existe porque los datos se generan de forma aleatoria, ¿no? Ese es ruido nada más. Entonces, ese es el paradigma donde vamos a trabajar. Y hay un estimador que la gente utiliza y que es muy popular. Este estimador se introdujo en 1996 por Robert Tibshirani, un profesor de Stanford. Y este estimador, que en un momento les explico cómo funciona, este estimador, en mi opinión, el paper, si ustedes buscan en Google, Lasso 1996, ese paper es uno de los mejores papers de la historia de estadística, en la opinión de muchas personas de estadística. Porque este paper lo que hizo fue abrir un campo para la gente de estadística, un campo donde se introducían penalidades, la idea de penalizar con cosas para estimar cosas que tienen muchos ceros. Y entonces es un paper muy importante que si ustedes tienen la oportunidad deberían leer. Entonces déjenme explicar qué hacemos aquí. Bueno, construimos teta gorro como el que minimiza sobre los vectores en RD, minimiza la suma de dos cosas. La primera es esta, y esta cosa es la suma de los cuadrados de los residuos. Lo que hacemos es y menos x teta. Ese es como el error que tenemos si usamos un vector teta como estimador. El n que aparece aquí es simplemente para normalizar y no es tan importante, lo podríamos esconder en lambda. El 2 que aparece aquí tampoco es tan importante, se pone ahí para que cuando tomemos derivadas se cancele. O sea, el 1 sobre 2n no es tan importante. Lo que importa es la suma, la norma al cuadrado de y menos x teta. Y luego lo que hacemos es penalizar con la norma L1 y ponemos una penalidad lambda. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasa cuando lambda se va a infinito? ¿Qué pasa con teta hat cuando lambda va a infinito? ¿Alguien tiene alguna idea? Cero. Se va a cero, ¿no? Porque si lambda es inmenso, el algoritmo no va a querer, el minimizador no va a querer poner ningún teta porque esta cosa se va a explotar. Entonces cuando lambda va a infinito, teta hat se va a cero. Cuando lambda se hace pequeño, esto no importa y lo que importa es esto. Que también hacemos el fit a los datos. Entonces esta es una trade-off entre que también hacemos el fit a los datos y qué tan complejo es el modelo. Complejo en el sentido de que entre más no ceros tengamos, el modelo es más complejo. Muy bien, entonces esto es minimizado con la norma L1. Se puede demostrar que este es un problema de optimización convexo y las soluciones se pueden encontrar utilizando descenso de coordenadas. Hay algoritmos eficientes para hacerlo. Hay otras formas de escribir el estimador. Si ustedes han tomado cursos de optimización, probablemente hayan visto de que cuando tienen una función en el objetivo, la pueden pasar al conjunto de condiciones. Y entonces como problema de optimización, es equivalente a minimizar esta cosa, pero sujeto a la condición de que la norma L1 es menor o igual que R. Esto es por la dualidad que sabemos de optimización convexa. Aquí está una visualización. ¿Por qué la norma L1? Porque, déjenme les explico aquí qué es lo que está pasando. El estimador Lasso que yo acabo de definir minimiza, dijimos, en RD 1 sobre 2n y menos x teta al cuadrado, la norma de eso, perdón,
lambda la norma L1. Una pregunta que ustedes me podrían hacer es, ¿por qué uso la norma L1 aquí? ¿Por qué no uso otra norma? ¿Por qué no uso la norma L2, por ejemplo? Yo podría usar la norma L2, la norma euclidiana. Podría usar la norma L0.5. Podría usar cualquier norma que me dé la gana para penalizar. ¿Por qué usar la norma L1? Pues la razón es de hecho una razón geométrica y es un poco lo siguiente. Si ustedes tienen la norma L1 aquí, el parámetro que minimiza la suma de estas dos, por la teoría de las condiciones de K, Q, T, o también la Lagrangian conditions que le dicen, por esas condiciones, lo que va a suceder es que el valor que optimiza va a estar en un lugar donde los niveles de conjunto de esta función, los niveles de conjunto de esta función y los niveles de conjunto de esta función, va a estar en un lugar donde ellos son así. Los niveles de conjunto de la función cuadrática se ven así, los niveles de conjunto de la función L1 se ven así, y el minimizador puede que esté aquí. Y si está aquí, significa que una coordenada es 0, exactamente 0. Y si es exactamente 0, desde el punto de vista estadístico, es interpretable, porque el hecho de que sea exactamente 0, significa que esa variable no importa. Sin embargo, si yo uso la norma L2 aquí, voy a mirar los conjuntos de nivel de esta función, y donde sean tangentes, la solución va a estar en un punto donde los conjuntos de nivel son tangentes entre sí. Pero si yo hago los conjuntos de nivel de la bola L2, se ven así, los conjuntos de nivel de la otra se ven así, y es bien improbable matemáticamente que coincida exactamente en el eje. Eso no pasa. Puede que esté cerca del eje, pero no está exactamente ahí. Entonces simplemente la geometría de la bola L2 me hace que los puntos donde es tangente a los niveles de conjunto de la otra sean puntos que nunca van a estar en los ejes. Mientras que la bola L1, por la geometría de la bola L1, para esa sí pasa. Entonces, como problema de optimización, la norma L2 me va a dar algo que no va a tener ni un 0. A lo mejor va a tener algunas cantidades que son pequeñas, pero muy pocas van a ser 0. Mientras que la norma L1 me va a dar un montón de ceros, simplemente por la geometría de la bola L1. Esa es la genialidad de esta idea, de usar la norma L1. Porque nos da soluciones que van a tener muchos ceros, y entonces yo ya puedo ir a decirle al economista, mire, lo que importa para el salario es cuántos años estudió la persona. No importa si es alto o no, no importa si la persona levanta pesas o no, eso no importa. Lo que importa es los años que estudia, lo que hace, a lo que se dedica. O en el caso del ejemplo de los genes, puedo ir y decirle al biólogo, lo que importa es el gen 2022, el gen 25.409. Esos son los dos genes que importan para el cáncer de pulmón, por ejemplo. Por eso es que estos métodos han explotado en aplicaciones en economía, en biología, hasta en deportes. En Estados Unidos usan esto. Yo tengo conocido estudiantes que van y se van a trabajar para equipos de básquetbol, de béisbol, y les ayudan a los equipos a determinar cuáles son los lugares donde ellos tienen que trabajar para que les vaya mejor en el resultado. En el fútbol es un poco más complicado, pero hay gente que trata de usar esto, pero es más complicado el fútbol. Pero en ciertos deportes sí. Dígame. Esto lo usan en todos lados, en sociología, en psicología, en física, en biología, en ciencias políticas. En todo se usa esto, porque como les digo, nos da la selección de variables, aun y cuando tenemos un montón de variables, podemos tener miles de variables, pocas observaciones, esto nos da una selección de variables, y yo puedo ir y decir, este modelo sencillo es una buena representación de los datos que usted tiene. Entonces, este es uno de los modelos estadísticos más importantes, y que ha dado lugar a un montón de desarrollo. ¿Ok? ¿Hay alguna otra pregunta? La norma L1 estaba del proceso de optimización. Sí. Pues se introdujo en este nuevo... La norma L1 es la misma que mencionamos antes, ¿no? Entonces la norma L1 del vector teta
sería la suma de los valores absolutos de las entradas. Entonces lo que estoy diciendo es, esa función yo la puedo poner aquí y puedo buscar un θ que me minimice la suma de esto con esto. Y como decía, la intuición aquí es que yo quiero un modelo que me haga una buena predicción de los datos, es decir, que y menos xθ sea pequeño en la norma L2, pero que al mismo tiempo ese modelo no sea muy complicado, que sea sencillo en el sentido de que la norma L1 es pequeña. ¿Sí? Porque imagínese que usted que tenga un vector de 1.000.000 de entradas. Si cada entrada tiene 1, la norma L1 es 1.000.000. Pero si solo hay 5 entradas que tienen 1 y el resto es 0, la norma L1 es 5. Es decir, la norma L1 en un sentido me va a dar modelos más sencillos. Así. Y como les decía, la razón se puede explicar desde el punto de vista de lo que sabemos en optimización. Es porque las intersecciones de estas van a estar en los ejes. Esta representación obviamente es en 2 dimensiones, ¿no? Los problemas de los que yo estoy hablando están en dimensiones 1.000.000, por ejemplo. En dimensiones inmensas. Aún así, si la geometría se da y obtenemos soluciones que tienen muchos ceros. Ajá. ¿Otra pregunta? ¿No? Aquí hay un código de R que vamos a ver mañana. Y aquí lo que le quiero decir nada más es lo siguiente. Tenemos, en ese código de R que vamos a ver, van a haber 5 variables que importan. Y corremos el algoritmo con algún valor de lambda, porque aquí obviamente el valor de lambda es muy importante. Diferentes valores de lambda me van a dar diferentes soluciones. Como me decían los compañeros, si lambda se va a infinito, me va a dar puros ceros. Si lambda es muy pequeño, me va a dar puros non ceros. Entonces hay que coger un lambda que hay que coger un lambda razonable. Suponiendo que ya hemos escogido ese lambda de manera razonable, en este ejemplo lo que vemos es que hay 500 variables y el número de ecuaciones es 200. 200 ecuaciones, 500 variables. Y hay 5 que son no cero. Y el algoritmo, lo corro el algoritmo y me da que casi todo es cero. Hay algunos pequeños aquí que están cerquita de cero. La mayoría son puros ceros. Y me detecta los que no son cero. Los detecta el algoritmo. Me dice, y los 5 que me da el algoritmo los puedo visualizar así. Me da exactamente los 5 que eran no cero. El algoritmo me los da en la simulación. Y en el resto me da puros ceros, o casi cero, ¿no? Este está cerquita de cero. Entonces el algoritmo es muy interesante porque a pesar de que habían 200 observaciones y 500 variables, el algoritmo puede determinar que solo 5 variables importan, las que están por aquí. El resto no importa. Entonces de esas 500 variables yo ya puedo ir y decir, las que importan son estas, usted puede olvidarse de las otras y se enfoca en estas si quiere hacer algún cambio, ¿no? Se puede interpretar esto. El biólogo puede decir, estos 5 genes son los que importan, al menos basados en el análisis estadístico, y luego ya pueden ir e investigar un poco más a profundidad, utilizando el conocimiento de campo que ellos tienen. ¿Alguna pregunta? Díganme. ¿Esto se puede usar para estimar ese en lo que vimos anteriormente? La diferencia de lo que vimos anteriormente es que antes teníamos cosas donde esto es exacto. Ahora tenemos el ruido. Entonces, usted puede usar esto como para recuperar el θ estrella del otro problema. Lo único es que no va a ser tan bueno porque aquí estamos suponiendo que hay ruido. La diferencia es esta, ¿no? Si yo tomo una foto de ustedes y yo remuevo píxeles, si bien es cierto, yo removí píxeles, la foto que yo tomé existe, ¿no? Hay como le dicen en inglés, hay un ground truth. Entonces, ese ground truth me hace de que este epsilon no aparezca aquí. Pero en los problemas que les digo yo de genética, donde hay miles de genes, decenas de miles, 50 personas, en esos problemas yo no puedo suponer que no hay ruido, porque sí va a haber ruido, ¿no? Las mediciones que se toman de los genes, esas cosas tienen ruido. Hay errores de laboratorio todo el tiempo, hay cosas que pasan. Entonces, en esos problemas hay ruido y por eso es que usamos aquí la norma L2 al cuadrado, porque sabemos que no podemos esperar que esto sea exactamente cero, pero queremos que sea pequeño.
¿Sí me explico? Mientras que antes poníamos esta condición en el problema de optimización. Y si la poníamos ahí porque sabíamos que la foto que tomamos va a existir, solo que nosotros no queremos medir todos los píxeles. ¿Sí me explico? Entonces aquí penalizamos y queremos que esto sea pequeño. Sí. Sí. ¿Y si están correlacionadas las variables? Si están correlacionadas las variables, esto se puede usar. Pero hay teoría que nos dice que cuáles son las condiciones bajo las que funciona. Una cosa bonita de esto es que si ustedes han tomado regresión lineal, saben que si las variables están correlacionadas, hay problemas de todo tipo, ¿no? Los p-valores pueden cambiar, incluso la matriz puede que ya no sea invertible si ustedes tiran cualquier cosa. Esto es un poco más pragmático acerca de eso. La gente no tiene que preocuparse tanto. Usted tira las variables y el algoritmo le selecciona las que importan. En ese sentido es un poco mejor que la regresión lineal. Ahora, si usted solo tiene un número pequeño de variables, digamos 10, y tiene muchos individuos, no hay necesidad de usar esto, ¿no? Esto tiene sentido cuando tenemos muchas variables. Si son pocas las variables que tenemos, simplemente podemos usar los modelos de regresión lineal que ustedes han visto. No sé cómo se dice en español, ordinary least squares, ¿no? Podríamos usar ese método. ¿Otra pregunta? ¿No? Dígame. Los epsilon vamos a ver que se puede estudiar. Bueno, en principio para aplicar esto no. Pero para garantizar que lo que obtenemos tenga sentido, ¿no? Hay teoría que va a poner suposiciones en los epsilon. Entonces, es como todo método de machine learning, ¿no? Ustedes pueden agarrar cualquier método de aprendizaje autónomo, de estadística, lo pueden usar, les va a dar algo. Pero si ustedes quieren aplicar la teoría que les dice, yo puedo encontrar p-valores, yo puedo garantizar que recupero las variables que son no cero. Si ustedes quieren eso, pues hay que pedir un poco más a los epsilon, hay que hacer suposiciones. Sí. Entonces, eso se puede hacer si uno está haciendo un análisis estadístico, donde identifica que puede haber multicolinealidad. Esto lo puede usar usted con eso. Para después ya solo tomar las variables que sí. Podría ser, sí. Es que generalmente en multicolinealidad uno detecta que hay variables que están indicando lo mismo. Sí. Digo, bueno, si están indicando lo mismo, a veces lo que uno tiende es a eliminar o a juntar algunas. A juntar algunas, entonces, sí. Pero a veces no está seguro de cuáles sí y cuáles no. Sí, esto como que lo hace de manera autónoma, un poco. Sí. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, ustedes vieron con el profesor Ángel Pineda, vieron este lazo, ¿no? Pero ustedes lo vieron con la función logística, ¿no? Aquí en principio pueden usar logística, pueden usar cuadrática, pueden usar lo que sea. La idea con función de pérdida cuadrática fue la que apareció primero. Y que es la que vamos a ver un poco en más detalle. Entonces, antes de que yo me entre en la tediosa teoría matemática, bromeando, hay más preguntas de la motivación, de lo que hace el modelo, ¿Hay alguna pregunta o no? Dígame. Con respecto a la característica del lambda que usted decía, que sí. ¿Hay alguna teoría que sustente algún valor de lambda? Lo que hace la gente en la práctica es cross-validation. Análisis empírico. Sí, lo hacen de... Prueba y error. En la cross-validación lo que hacen es esto, ¿no? Usted tiene 1000 datos, divide los 1000 datos en conjuntos de 200, toma 200 y los pone afuera, los restantes 800 los usa para entrenar el modelo con un lambda. Eso le da predicciones de los otros 200, calcula el error de predicción y lo guarda. Hace lo mismo para los otros conjuntos, luego los agrega y ya tiene un error de predicción para ese lambda. Luego hace lo mismo para todos los valores de lambda y al final escoge el lambda que le da el menor error de predicción. Entonces se puede hacer de manera empírica y el paquete de R que la gente usa o el paquete de Python se lo hace a usted de manera automática. Seleccionar lambda de manera empírica. De manera teórica vamos a ver lo que dice la teoría en un momento. Sí. ¿Alguna otra pregunta? O sea, que hay programas así. Al programa. En la sesión de R le voy a hablar un poco de este paquete de R, que es el que se lo hace de forma autónoma. Ustedes nada más... Están bien establecidos. Este ha sido citado miles de veces. La gente lo usa en biología, en todos lados. Y
Los que lo mantienen son el profesor de Stanford, Robert Cipriani, y sus estudiantes lo mantienen. Es decir, este es uno de los paquetes de R de estadística más confiables, diría yo. La gente lo ha usado un montón de veces. Y los que lo escribieron fueron profesores de Stanford y los estudiantes de ellos lo mantienen. Entonces es un programa muy bueno. Y corre bastante rápido también. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, ok. Entonces ahora nos vamos a las matemáticas. Solo podría Sí. preguntar CS o escribirla por ahí. Que siempre se me olvida. ¿Cuál, perdón? CS, sí, ahorita lo voy a recordar aquí. Lo voy a explicar de nuevo. Entonces, antes teníamos CS. Ahora voy a definir C alfa S. C alfa S es muy parecido. Tomo vectores en RD y pido que la norma L1 de delta S sea mayor o igual que la norma L1 de delta S complemento, pero le pongo un alfa enfrente aquí. Es un poco generalizar lo que habíamos hecho en el caso sin ruido, pero ahora les pongo un alfa. Y lo que requerimos es algo un poco más fuerte de lo que teníamos antes. Recordemos lo que teníamos antes en el caso sin ruido. Voy a ir acá al principio. En el caso sin ruido, lo que necesitábamos era que CS, que en mi notación de ahora es lo mismo que C1 de S, esto intersectado con el kernel de X, esto es 0. Eso es lo que requerimos en el caso del otro método. Y en el caso de ahora, lo que voy a requerir es una cosa que se llama restricción de valores propios, una condición de restricción de valores propios sobre el conjunto S. Y esto lo que quiere decir es que X delta, la norma al cuadrado dividida por n, es una forma cuadrática que está acotada por abajo por una forma cuadrática que involucra kappa y que es simplemente la suma de los cuadrados de delta. Esta es la condición. Esta condición es más fuerte que pedir esto. Esto es más débil que eso. Porque aquí lo que estoy pidiendo es que para todo delta que está en este conjunto, X delta no va a estar en el kernel. Porque si X delta estuviera en el kernel, y esto sería 0. Pero si esto es 0, esto es 0. Y delta va a ser 0 entonces. Entonces pido algo más que esto. Lo que pido es que para todo delta que no es 0, se cumpla esta condición que me dice que esta forma cuadrática se comporta de manera bonita, pero sobre este conjunto. Se le llama condición de valor propio restringido porque, si ustedes se acuerdan, el valor propio mínimo de una matriz, el mínimo valor propio de una matriz, lo podemos encontrar minimizando esto. No me acuerdo si hay que tomar la raíz cuadrada o no. No me acuerdo, no importa. Entonces, aquí lo que ponemos es AB, creo que es así. Entonces, para una matriz podemos encontrar el valor propio más pequeño, minimizando la norma de AB restringida a vectores de norma 1. Pero esto debe ser cierto para todo vector de norma 1. Aquí lo que estoy poniendo es una condición similar. Podemos pensar de esta cosa como el menor valor propio, como de kappa como el menor valor propio. Si yo tomo este y lo paso al otro lado, lo que obtengo es como lo que aparece en el valor propio más pequeño. Pero ahora no quiero que eso se cumpla para todo vector, sino que simplemente para los vectores que importan, que son los vectores que tienen la mayoría de su peso en S. Entonces por eso se llama condición de valor propio restringido. Y aquí es recordándoles que esta es la que teníamos en el análisis del otro método y que es equivalente a esto para todo delta aquí. Es decir, aquí estoy pidiendo más ahora con relación a lo de antes. Entonces aquí voy a dar el teorema principal,
que va a ser un teorema que me va a decir que el estimador θ hat que yo obtengo con lazo se parece al estimador θ estrella. Voy a argumentar que se parecen entre sí. Entonces, suponga que el modelo de verdad es este. Y es igual a X θ estrella más el ruido W. X es una matriz de N por D. θ estrella es el vector que yo quiero estimar. Supongamos que θ estrella tiene soporte en S, que es un subconjunto de los números de 1 a D. Y la cardinalidad de S es menor o igual que una constante, que un número minúscula S. Supongamos que la matriz... Sí. No me quedó claro quién es kappa. ¿Perdón? Kappa. Kappa es una constante que suponemos existe. Básicamente, suponemos que existe un kappa de manera tal que esta desigualdad se cumple para todo delta aquí. No le he dado ningún ejemplo. ¿Perdón? No tiene que estar entre 0 y 1, nada más tiene que ser positiva para que... ya entendí. Aquí me faltó decir que kappa tiene que ser mayor que 0. Porque si no, obviamente se cumple para todo. Entonces aquí me faltó decir kappa es positiva. Es lo único que requerimos de la constante kappa. Y lo que se hace es que, así como probamos que restricted null space se cumple para modelos de matrices aleatorias, así como lo dijimos, también se puede verificar que esta condición se cumple para muchos modelos de matrices aleatorias. Entonces la condición no es tan fuerte. Y kappa es positivo. Gracias por aclarar. Entonces estas son las condiciones. Suponemos que la matriz X satisface esa condición de valor propio restringido. Y definimos este vector Z igual a X transpuesta W dividido por N. Entonces obtenemos lo siguiente. Obtenemos que si lambda es mayor o igual que 2 veces la norma infinito de Z, automáticamente obtenemos una cota superior para la distancia entre θ estrella y la distancia entre θ hat. Esa cota superior depende de una constante, depende de la constante kappa, la raíz de S y del valor lambda. Intuitivamente, yo lo que quisiera hacer es poner lambda igual a esto, ¿no? Si yo pongo lambda igual a esto, la cota superior va a ser lo menor posible, porque lambda debe ser mayor o igual que eso. Similarmente, si S, que es el parámetro que me dice cuántos no ceros hay, si S es pequeño, entonces la cota superior se vuelve más pequeña, ¿no? Es decir, el estimador se va a desempeñar de mejor manera cuando el modelo es tiene más ceros. Si el modelo no tiene ceros, si todos son no ceros, entonces estoy en el peor caso aquí y S sería D, que D puede ser millones, como les decía. Entonces realmente el modelo no va a servir, el método no va a servir si el modelo que estamos estimando no es esparso, si no hay muchos ceros. Pero si no hay muchos ceros, no hay modelo que funcione, porque vamos a tener menor número de parámetros, de muestras, que el número de parámetros, y entonces no vamos a poder hacer nada si no suponemos alguna condición en el parámetro. Entonces este es el resultado general. Y esto es para el problema lazo que yo definía como la optimización de la suma de las dos funciones. Yo también les di la otra versión de lazo que tiene la condición en el conjunto de que tiene la norma, perdón, en el conjunto de condiciones, no en la función objetivo. Y en ese caso tenemos también una cota superior entre la distancia entre el estimador y el parámetro. Y es similar, hay constantes, está la raíz de S, y ahora el vector Z aparece explícitamente y no a través de lambda, como en el caso anterior. En el caso de aquí, el vector Z nada más impone una condición en lambda, que si se cumple, obtenemos esto. Ahora el vector Z aparece aquí. Entonces, este resultado es determinístico. Con relación a la pregunta que usted me hacía, este resultado lo que nos dice es que la suposición en W, el papel que W juega, es a través de Z. Ese papel de W es a través de Z, y eso es a través de que lambda debe ser mayor o igual que esto. Entonces, si el W
es un vector que tiene media cero y que es subgaussiano, nosotros esperaríamos que esto no va a tener entradas muy grandes, porque como aprendimos, cuando ustedes tienen cosas subgaussianas con media cero, se tienden a concentrar alrededor de cero, ¿no? Entonces, cuando eso pase, Z va a tener entradas pequeñas, y entonces esta norma va a ser pequeña, este lambda se puede escoger pequeño, y entonces la cota superior es pequeña, va a ser mejor cota superior. Pero si el W no tiene media cero, si el W es un vector que es extraño, entonces puede ser que este Z tenga entradas masivas, y en ese caso la norma de infinito puede ser muy grande, y si queremos que lambda sea mayor o igual que esto, lambda va a tener que ser escogido muy grande, y eso hace la cota superior más grande, ¿sí? Entonces, en realidad lo que queremos es que el vector de ruido sea un vector que es con media cero y subgaussiano, ¿sí? Bueno, ese es el resultado. ¿Qué significa la palabra Subgaussianas son las variables que satisfacen la condición de la clase 1, que son variables que son más o menos como variables normales. Por ejemplo, la normal 0,1 es gaussiana. Una variable subgaussiana es que satisface algo y que incluye ejemplos que son no gaussianos o no normales. Sí. Está en la diapositiva 1. Entonces, consideremos el caso de diseño fijo, que significa que la matriz X está fija. Y supongamos que W consiste de errores normales, ¿no? Esa cosa que estoy poniendo en azul, significa lo siguiente. Significa que W1 es normal 0,1, WN es normal 0,1, y estos son independientes, ¿no? Esto es lo mismo que lo que está en azul. Entonces supongamos que tenemos ese escenario. Me faltó el sigma cuadrado aquí, para que sea exactamente lo que está en azul en la diapositiva. Supongamos que el máximo de la norma L2 de cualquier columna dividido por la raíz de n está acotado por una constante. Esta condición no es difícil de satisfacer. Por ejemplo, si todas las entradas de la matriz son menor o igual que una constante, entonces, si yo calculo la norma de la Y columna, esta es la Y columna, la norma de la Y columna va a ser menor o igual que C multiplicado por la raíz de n, ¿no? Si todas las entradas son menor o igual que C, la norma de cualquier columna va a ser menor o igual que C multiplicada por la raíz de n. Entonces puedo dividir aquí y ya obtengo esta condición. Es decir, esto no es pedir mucho, pues. Nada más pedir que las entradas son razonables. Las entradas de la matriz X. Entonces recordemos quién es Z. Z es X transpuesta W dividido por N. Y usando lo que ustedes aprendieron y lo que hemos hecho en las clases 1 y 2, se puede demostrar que para W gaussiano de esa forma, utilizando lo que vimos de las propiedades de concentración de variables aleatorias subgaussianas, se puede demostrar que con probabilidad, esto significa con probabilidad, al menos esto, se cumple que Z, la norma infinito de Z, va a ser de este orden. C, sigma, y algo que se va a cero, potencialmente, y algo que depende de nuestra escogencia de delta. Esto se sigue de las propiedades que hemos visto. Perdón. Entonces, lo que podemos hacer es tomar lambda igual a 2 veces la cota superior, que es esta, y por ende podemos concluir que la distancia entre θ hat y θ estrella va a ser de orden constantes aquí, raíz de s, logaritmo de d dividido por n más delta, con probabilidad así, al menos esto,
con probabilidad al menos esto. Esto es si suponemos que el teorema se cumple, dígame. ¿Qué era delta? Delta es cualquier positivo, cualquier número positivo. Entonces, para cualquier número positivo que yo ponga aquí, esto se cumple con probabilidad al menos esto. Y si tomamos lambda de esta forma, inmediatamente obtenemos una cota superior para la distancia entre teta estrella y teta hat. Entonces, lo único que falta especificar aquí es, como me dice usted, decir quién es delta, ¿no? Y de manera tal que este número se vaya a 0, ¿no? Porque si este número se va a 0, puedo decir que con probabilidad muy alta, la distancia entre el estimador y el valor verdadero va a estar acotada por esto. O sea, ese yo lo escojo. Ese usted lo escoge y ahorita lo vamos a escoger. Entonces, el delta que escogemos es este, un número pequeño, la raíz de 2, logaritmo de d entre n, y podemos concluir que con probabilidad, esto significa con probabilidad al menos esto, la distancia entre el estimador y el parámetro verdadero es de orden sigma, la raíz cuadrada de s, logaritmo de d entre n. ¿Ok? Y como en estos problemas donde usamos el lazo, estamos pensando que D es muy grande, el D es muy grande, entonces decir que algo sucede con probabilidad al menos esto, es decir que sucede casi todo el tiempo, ¿no? Con probabilidad altísima, la distancia entre el estimador y el parámetro verdadero es de ese orden, S logaritmo de D dividido por N, raíz cuadrada, sigma. Y esa cota superior implica que si el S se vuelve más grande, si hay más valores no ceros, la cota superior empeora, el problema es más difícil. Si la dimensión D incrementa, el problema se vuelve más difícil, pero el papel de la dimensión D no es tan importante, porque la dimensión D solo afecta al nivel del logaritmo, y el logaritmo crece muy despacio. Si n se va a infinito, si n es muy grande, el n en el denominador implica que la cota se vuelve más pequeña, es decir, n más grande nos ayuda. Y el sigma, que es la varianza del ruido, si el sigma es más pequeño, la cota superior se vuelve más pequeña porque hay menos ruido, y si tenemos menos ruido deberíamos desempeñarnos de manera mejor. Si el sigma incrementa, significa que el problema es más difícil y por ende el error de estimación es más grande. Entonces, todo tiene sentido en esta cota. Y déjenme explicarles que esta cota, de hecho, es casi óptima. Es típica en problemas de alta dimensión con esparcidad. Y de hecho, si nosotros ya sabíamos quién es el soporte, supongamos que por alguna razón hay una entidad que sabe cuál es el soporte de teta estrella. Hay una entidad que lo ve todo, que sabe quién es el soporte de teta estrella. Entonces, lo que esa entidad haría es hacer una regresión de este estilo, un modelo lineal como este, donde esa entidad usaría nada más las variables que importan, ¿no? Si sabemos que solo son 10 variables las que importan y sabemos cuáles son, podemos tirar todas las otras y simplemente considerar un modelo lineal con esas 10 variables. Y lo haríamos usando el modelo que aprendemos, ¿no? El de la suma de los cuadrados de los residuos. No sé cómo se dice en español. Ordinary least squares. ¿Alguien sabe el nombre en español? Mínimos cuadrados, ¿verdad? El modelo de mínimos cuadrados lo haríamos solo con las variables que importan. Y se puede demostrar que ese modelo tendría un radio de convergencia sigma dividido por la raíz de s entre n. Es decir, que al no saber cuál es el soporte, el precio que pagamos es nada más un factor logarítmico, lo cual es algo impresionante de este algoritmo. Que sin saber cuál es s, el algoritmo aprende cuál es el soporte y el desempeño que obtiene es casi óptimo, excepto de que hay un factor de logaritmo d, y el logaritmo crece muy despacio. Es decir, se desempeña casi de manera óptima este algoritmo. Dígame. Entonces el S que usamos arriba es el S aprendido. Es el S del modelo verdadero que no sabemos. Ah, pero entonces, ¿cómo lo estimamos el S?
El S no lo sabemos. O sea, esto lo que está diciendo es que con probabilidad alta, el error de estimación depende de los parámetros del modelo, los cuales no sabemos. Lo que estamos diciendo es que el modelo se va a desempeñar de manera casi óptima, aunque no sepamos nada nosotros. Aunque no sepamos quién es S, aunque no sepamos quién es el soporte, el desempeño que tiene el modelo es como si supiéramos cuáles son esos valores. Eso es lo bonito de esto. Es decir, de manera autónoma el algoritmo se da cuenta quién es, se desempeña, perdón, de manera como si supiese cuál es el conjunto de variables que importan. La otra es, como ahí está usando el menor igual, pero... con una Hay constantes ahí, las estoy ignorando. No afectan tanto esa función. No son tan grandes. Les digo, se puede hacer, como dicen en inglés, keep track. Usted puede mantener las anotaciones de quiénes son, pero no son tan importantes porque se ven dominadas por los otros factores. Sí se pueden determinar. Se pueden determinar, sí. Entonces, ese es lo bonito de este algoritmo, que sin saber quién es el soporte, se desempeña como si supiera cuál es el soporte. A pesar de que no sabemos quién es S, a pesar de que no sabemos quién es sigma, ni siquiera, no necesitamos saber quién es sigma. En la vida diaria, todo esto que está... Todo esto lo que está haciendo es justificar. Bueno, lo que estoy haciendo aquí es argumentar matemáticamente que el algoritmo que Lazo, que es el que expliqué antes, que ese algoritmo funciona, ¿no? Porque, a ver, cualquier persona puede proponer un algoritmo. Yo puedo proponer un algoritmo, alguien en la calle puede proponer un algoritmo. Hay tantos algoritmos en la vida, ¿no? ¿Cómo sabemos cuáles son los algoritmos que sí funcionan y los que no? Bueno, primero hay que tratarlos en datos reales. Segundo, si bien es cierto, puede que funcionen con un conjunto de datos o con ciertos conjuntos de datos, no hay garantía de que siempre van a funcionar. Lo que estamos haciendo aquí es dar teoría, condiciones, bajo las cuales estos algoritmos siempre funcionan. Es como lo que hacían los físicos a lo largo de los siglos, ¿no? Los físicos querían explicar por qué las cosas funcionan como funcionan en el universo. Lo que estamos haciendo aquí es explicar matemáticamente por qué los algoritmos funcionan de la forma que se comportan. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Demostrando que funcionan. Entonces, aquí voy a hacer una prueba de esto. Y con eso vamos a concluir. La prueba es de este teorema, ¿no? Quiero dar una cota superior. Entonces, considero la función L, que es una función que va de RD a los reales, y que es la que aparece en el problema de optimización, cuando definí Lazo. Considero delta la diferencia entre cualquier parámetro teta y teta estrella, y observo que L teta se puede escribir de esta forma. Porque la ecuación de mi modelo, la forma como los datos son generados, es y igual a x teta estrella más w. Esta es la ecuación que supongo genera a los datos. Aquí lo que estoy haciendo es usar esa y reemplazar y con x teta estrella más w. Entonces puedo escribir L de esta forma. Pero esto lo puedo escribir diciendo que esta cosa se llama delta. Y lo escribo como delta. Simplemente esto es definir algo, ¿no? Ahora, puedo tomar este y expandirlo, ¿no? Esta es la norma al cuadrado de la diferencia entre dos vectores. Si han usado cosas de espacios vectoriales, pueden expandir esto. Y si lo expanden, se ve así, menos esto, menos este producto interno, más algo que yo le llamo constante. Y yo le llamo constante porque no depende de delta, solo depende de w. Y w está fijo en este caso. Estoy pensando de la función como una función que quiero analizar desde el punto de vista de teta. Entonces ese lo mantengo ahí. Aquí copio este. Y luego aquí uso propiedades del producto interno, ¿no? El operador adjunto de la matriz X es la matriz traspuesta, ¿no? Entonces, propiedades básicas, lo puedo escribir así. Y esto lo copio, y me acuerdo que X traspuesta W
dividida por n es lo que yo llamaba z. Entonces lo reemplazo y ahora me queda esto. Esta es mi ecuacióncita. Ahora comparo L teta con el valor de L en el parámetro verdadero. Quiero ver cómo se comporta la diferencia. Entonces cuando hago eso, la que desaparece es la constante, porque delta va a ser 0 cuando teta es teta estrella. Entonces este desaparece en L teta estrella, solo me queda la constante, se cancelan las constantes. Pero como estoy analizando este estimador, déjenme les los escribo. El estimador que estoy analizando es teta hat, argumento que minimiza L teta con la condición de que la norma L1 es menor o igual que R, y este R lo voy a tomar igual a la norma de teta estrella. Este es mi estimador. Esta versión es la versión de lazo cuando ponemos la penalización en el conjunto de condiciones. Como les dije, desde el punto de vista de optimización, los dos problemas son equivalentes. Entonces, bueno, si yo tengo que teta hat minimiza este problema, por definición, teta hat tiene que ser, como le llaman, factible. Entonces, la norma L1 de teta hat tiene que ser menor o igual que la norma L1 de teta estrella. Porque si no, teta hat va a violar las condiciones que impongo en el problema de optimización. Entonces, esto se cumple inmediatamente. También, como teta hat minimiza a la función, si yo comparo el valor de L evaluado en teta hat con el valor de L en cualquier otro punto, se debe cumplir que L de teta hat es menor o igual que L de teta estrella, ¿no? Por la optimalidad de teta hat. Teta hat es el que minimiza a L, así es como lo defino. Entonces, esa desigualdad se cumple y el vector delta hat, que es la distancia, que es la diferencia entre teta hat menos teta estrella, si yo lo defino así y uso esto, obtengo esta desigualdad que yo le llamo basic inequality, desigualdad básica. Porque lo que realmente estoy haciendo es reemplazar teta con teta gorro y usar el hecho de que esto es mayor o igual que 0, perdón. Y si yo hago eso, entonces lo que obtengo es esto. Entonces, si ven, en el lado izquierdo tengo algo que se ve como una forma cuadrática que depende del error de estimación. Entonces voy en una buena dirección, usando las suposiciones que estamos haciendo, que teta hat minimiza la función y que teta estrella satisface esa relación con teta hat. Entonces estoy aquí, ya voy en buena dirección. Uso la desigualdad de Holder para vectores. La desigualdad de Holder para vectores dice que si yo tengo el producto interno de dos vectores, esto es menor o igual que la norma infinito del vector multiplicado por la norma L1 del otro vector. De hecho, la desigualdad de Holder se vale para P y Q, ¿no? Con tal de que 1 sobre P más 1 sobre Q es 1. Dígame. Entonces tiene sentido decir que el soporte de teta tiene medida total. Lo único que estoy haciendo es suponer que el soporte de teta estrella está acotado por una cosa que se llama S. Y voy a mantener la anotación de quién es S. Y si nos queremos poner así minuciosos, o sea, meterle una medida, o sea, esa que medida total. ¿Cómo así de medida? Es que estoy relacionando el parámetro que tienes ahí. Sí. Porque entre mayor información tienes, pues no sé si han encontrado alguna relación con la entropía. A ver, aquí lo único que... Esto se está haciendo con suposiciones muy bajas, muy mínimas, ¿no? Estoy suponiendo nada más que teta estrella es un vector que quiero recuperar y estoy suponiendo que el soporte, la cardinalidad del soporte de esto es S y nada más voy a mantener la anotación de cómo S impacta. Es decir, esto se aplica para todo teta estrella. Ahora, si yo quiero hacer más suposiciones acerca de teta estrella, dependiendo del tipo de suposición que yo quiera hacer, podría incorporar esa información en la definición del estimador.
Entonces, si usted tiene un poco más de información, por ejemplo, si usted sabe que teta estrella se comporta como una cosa que es constante a pedazos, o que teta estrella tiene una tendencia lineal que sube y que baja. Si usted tiene información de ese estilo, eso se puede incorporar, pero habría que modificar el estimador para que su estimador sea óptimo. Exacto, darle más estructura al estimador. El estimador de momento está pensado para tetas estrellas cuyo soporte tiene cardinalidad pequeña. Exacto. Sí, exacto, es para esos. Entonces, volviendo a este negocio, tengo la desigualdad de Holder. Y aquí lo que observo es lo siguiente. Lo que les había escrito, que la norma L1 de teta hat es menor o igual que la norma L1 de teta estrella por el hecho de que teta estrella, por el hecho de que teta hat es factible para el problema de optimización. Y entonces lo que argumento en esta cuentita es que teta hat menos teta estrella va a estar en el conjunto C1S. Para hacer eso hago una cuenta. Tomo la norma L1 de teta estrella S, que es la misma que la de norma L1 de teta estrella, porque teta estrella tiene soporte S, que es mayor o igual que esta, porque esta de aquí es la misma que teta hat, por definición de delta hat. Esta es mayor o igual que esta por esta de aquí. Por eso las pongo en rojo. Pero esta de aquí la puedo descomponer como la norma L1 de las coordenadas que están en S más la norma L1 de las coordenadas que están en S complemento. Y luego noto que este de aquí es 0 porque teta estrella tiene soporte en S. Entonces las entradas en ese complemento son 0 todas. Entonces este término se convierte en este término y este se queda igual. Pero esta suma es mayor o igual que este menos este. Este menos este es menor o igual que este por la desigualdad del triángulo. Y el otro término lo copio aquí. Entonces concluyo que este en azul es más grande que este de acá. Y si yo cancelo los azules, si yo los cancelo, me quedo con estos, que la diferencia es menor o igual que 0, que es lo mismo que decir que delta hat está aquí. Entonces una cuenta me da que delta hat está en C1S. Entonces esto es lo que probé. Probé que delta hat está en C1S, donde delta hat es el error de estimación entre teta, el estimador, y teta estrella. Ok, luego lo que hago es tomar la norma L1 de delta hat, porque voy a usar la desigualdad que ya probé. Voy a usar esta desigualdad y lo que quiero es dar una cota superior a este y dar una cota inferior a este. Es decir, yo quiero tomar lo que ya había probado, dar una cota inferior, dar una cota superior, hacer un álgebra básica y obtener lo que quiero. Entonces, eso es lo que hago. Tomo la norma L1 de delta hat, la descompongo entre los dos conjuntos. Como delta hat está aquí, este término es menor o igual que este. Entonces me queda 2 veces el segundo término. Pero 2 veces el segundo término es menor o igual que 2 veces de esto. Porque aquí lo que uso es la desigualdad de Cauchy. La desigualdad de Cauchy-Schwarz. La desigualdad de Cauchy-Schwarz me dice aquí que la norma L1 de delta hat S es menor o igual que la cardinalidad, la raíz cuadrada de la cardinalidad de S de la norma L2 de delta hat de S. Esta es la desigualdad de Cauchy-Schwarz aplicada al subvector delta hat S. Pero esto es menor o igual que esto. Porque si ustedes tienen un subvector de un vector, la norma L2 del subvector es menor o igual que la norma L2 del vector, porque el vector tiene más coordenadas. Cuando ustedes toman la definición de norma, están agregando más cosas positivas. Entonces se cumple esta cosa. Entonces ya tengo una cota superior sobre este, que es la que pongo en rojo, y ahora vuelvo. Me acuerdo de que delta hat estaba en C1S, y C1S está contenido en C3S.
Y yo sé que en C3S se cumple la condición de valor propio restringido. Entonces la condición de valor propio restringido me da una cota inferior para la cantidad que estaba aquí. Y para la cantidad que estaba aquí, que yo había obtenido, uso lo que acabo de probar. Reemplazo el rojo con el rojo que obtuve y ahora tengo una nueva desigualdad, que es este de aquí menor o igual que este de aquí. Y ya acabé. Porque si hago el álgebra resolviendo para delta hat, la norma al cuadrado de delta hat, obtengo lo que quiero. Nada más cancelo este de aquí, lo cancelo con uno de acá. Y ya acabé. Entonces, eso es todo. Básicamente, la prueba lo que necesita es la suposición de valores propios restringidos, demostrar que el delta hat que tenemos está en el conjunto donde sí se cumple la condición de valores restringidos propios, y luego hacer el álgebra para obtener esta desigualdad. Hay que hacer el álgebra para obtener esta desigualdad, y eso se sigue de la optimalidad del estimador. Y ya con eso podemos concluir el enunciado del teorema principal que lo hice para este caso, demostrando que la distancia L2 entre θ hat y θ estrella es de este orden. Les dejo el argumento ahí si lo quieren ver para el caso donde se tiene la penalización. Entonces déjenme en los últimos 5 minutos nada más voy a dar un resumen de lo que hicimos, de la segunda parte de lo que hicimos. Entonces el resumen es este. El resumen es, empezamos la segunda parte de hoy con el modelo de regresión lineal de alta dimensión, donde X está en N y D, dimensión N por D, perdón. Y entonces lo que suponemos es que θ estrella tiene soporte que le llamamos S, y supongo que la cardinalidad de este conjunto es un S minúscula. Y lo que implícitamente quiero es que este número sea pequeño. Es un número pequeño. Es decir, estoy interesado en modelos donde el número de variables que importa es muy pequeño en relación al número de muestra y al número total de variables que tengo. Y para esto estudiamos el estimador Lasso. El estimador Lasso. Vimos dos versiones del estimador Lasso. Una donde se pone la penalización en la función objetivo y una donde se pone la penalización en el conjunto de condiciones. Y demostramos que el estimador Lasso, la distancia en norma euclidiana entre el Lasso y el verdadero es menor o igual que algo que se ve así. Raíz de S, z infinito, bla, bla, bla. Pero dijimos que bajo condiciones mínimas podemos escribir esto como S logaritmo de D, N. ¿Sí? Entonces la idea es que este va a ser un número pequeño. Este va a ser un número pequeño en la práctica. Es decir, que la distancia entre el estimador y el verdadero es pequeña, bajo condiciones que son razonables en muchos problemas. Que el S sea pequeño, que el logaritmo de D no sea masivo, porque el logaritmo crece de manera despacio, que el N sea muy grande o más grande que S, no necesita ser tan grande. Bajo estas condiciones, tenemos que estos dos vectores se van a parecer entre sí. Y lo que vimos fue una argumentación de por qué esto es cierto, ¿no? Y si entonces me voy de nuevo a la figura esta, donde el algoritmo mágicamente recuperaba las 5 variables, ahora ya no creo que es magia, ¿no? Ahora yo ya sé que es matemáticas, ¿verdad? La matemática me explica por qué el algoritmo me recuperaba al vector de manera razonable. Porque hemos probado que con probabilidad alta, esta distancia entre los dos es pequeña, y si hacemos la visualización en la simulación, que vamos a explicar en más detalle luego, las variables que yo descubro coinciden exactamente.
Ahora, la teoría del lazo es más profunda, esta clase es corta, entonces se pueden probar más cosas. De hecho, se pueden probar cosas del siguiente estilo. Uno puede probar que bajo ciertas condiciones, la probabilidad de que el soporte de θ hat sea igual al soporte de θ estrella, esto se va a 1 cuando n va a infinito. Uno puede probar cosas de este estilo. Que eso lo que nos diría es que con probabilidad que se aproxima a 1, podemos seleccionar las variables de manera exacta. También se pueden probar con condiciones más relajadas. Se puede probar que el soporte de la verdadera, del vector verdadero, está contenido en el soporte del estimador. Es decir, que todo lo que está en el estimador, que el estimador contiene todos los coeficientes importantes, pero podría incluir cosas que no son importantes. Eso se puede probar con condiciones un poco menores. También se pueden probar otras cosas. Se puede probar que la distancia entre xθ y xθ hat al cuadrado dividido por n, esto se va a 0 con probabilidad alta, o esto es pequeño, digamos. Pequeño con probabilidad alta. With high probability. Esto se puede probar también. La interpretación de esto es que si yo quiero hacer predicciones, si yo quiero predecir la media, si yo quiero estimar la media de mi predicción, la distancia entre la estimación y la media de la predicción, la distancia es pequeña en promedio. Por ejemplo, si yo quiero usar estos algoritmos para predecir el clima, xθ estrella aquí se podría entender como las predicciones, las medias del clima que va a haber en los próximos días. Y mis predicciones, mis estimaciones de esas medias van a estar muy cerca de la media verdadera, aunque la realización del clima no sea necesariamente cercana, porque va a haber ruido extra. En fin, la teoría de este lazo es muy extensa. Yo nada más les di una cucharadita para que, esperando que justificar por qué esto funciona, y para que vean que se pueden probar cosas que son muy importantes para la gente que se interesa en algoritmos. Se pueden probar usando matemáticas. Y todavía hay muchos problemas abiertos en Machine Learning y en estadística. Y yo lo que quiero con esta clase es motivarlos, porque yo sé que ustedes tienen bases matemáticas sólidas. Y yo como hondureño también sé que a veces en nuestras culturas, y en México me pasó lo mismo, en nuestras culturas miramos de menos a la estadística. Pero yo quiero que ustedes se quiten esa idea de la cabeza, porque la estadística, de hecho, puede ser más difícil que muchas matemáticas puras, porque los problemas de estadística pueden utilizar cualquier herramienta, área de las matemáticas. Y si a ustedes les gusta lo aplicado de la estadística, pues mucho mejor, porque entonces también pueden trabajar en problemas que le interesan a compañías, problemas que le interesan a científicos, problemas que le interesan a la sociedad. Y un país como Honduras lo que necesita es gente que haga... Sí es bueno hacer cosas que son muy teóricas y muy abstractas, pero también es importante que como un país en desarrollo tengamos gente que haga cosas que sean de relevancia a la sociedad, para que construyamos cosas mejores. Entonces vamos a terminar aquí.